Wersi Montiel, bienvenido. Elías Tona. Wersi, topógrafo, músico, maestro, teólogo, sobre todo últimamente maestro de conversación. Interesante. ¿Por qué es tan importante tener una buena conversación, Wersi? Porque si no son buenas, nos extinguimos. Punto. Así de grave es la cosa. Así, si las conversaciones no son buenas, corremos el riesgo de extinguirnos en las relaciones, de extinguirnos en los negocios. Alguien muere, algún proyecto muere, alguna negocio muere. Los proyectos de vida que nos trazamos a mediano y largo plazo, si no van acompañados de buenas conversaciones, no llegan a ser realidad. Ahora, en cambio, si son buenas las conversaciones, entonces seremos capaces de producir fuentes donde hay sequedales, de producir nuevos territorios posibles donde antes nadie creía que podía existir algo, de traer a realidad o de generar nuevas realidades desde donde antes no era posible pensar ni siquiera en que pudiese ocurrir algo allí. Las conversaciones definitivamente generan nuevos mundos. Por eso es importante. Estaba leyendo un pensamiento que muchas veces podemos evaluar cómo piensan las personas según su conversación. Por ejemplo, no recuerdo bien este pensamiento, pero decía algo así que hay niveles de conversaciones. Hay personas que se la pasan hablando de otras personas. Y pues esas son las personas que están en los chismes. Pero hay otras personas que están en otro nivel de conversación que están más bien hablando sobre ideas. Y que esas realmente son las personas que llevan su mente a un nuevo nivel. Y tú tienes un video en YouTube que a mí me encanta, que se llama Consolidación, lo pueden buscar allí, Wersi Montiel, Consolidación, y tú comienzas diciendo, las buenas ideas pasan por dos filtros, la incertidumbre y la dificultad. Y yo cuando escuché, yo dije, ya va, espérate un momentico. No estamos hablando de creatividad, no estamos hablando de escribir la idea en un papel. Estamos hablando de dos filtros que no suenan tan fáciles pasarlos. ¿Por qué piensas tú que es tan importante que una idea pase por esos dos elementos, por esos dos filtros, incertidumbre y dificultad? ¡Wow! Porque son los dos elementos que en las ideas. Es decir, tú tienes una gran idea, eso es como el oro, ¿ok? Como el oro. Pero entonces, cuando tú sometes el oro al fuego, lo que no es tan oro, lo que no es tan valioso en ese material, comienza a salirse. Tú comienzas a separar lo que realmente vale de lo que no es. Entonces, en una gran idea, pueden haber elementos que no son tan relevantes a la idea, pero que van filtrados allí por nuestros juicios, nuestra manera de pensar, nuestras experiencias. Entonces puedo tener yo una gran idea, pero de alguna manera va como que cubierta con algunos prejuicios que por mis situaciones de vida llevo en ella. Cuando son sometidas al filtro de la incertidumbre o de la prueba, entonces eso separa la gran idea de aquellos elementos que no son tan grandiosos en el asunto. Entonces la incertidumbre es uno de los grandes regalos de la vida. ¿Por qué? Porque si no, la vida fuese una agenda Exacto, ya predeterminada. Predeterminada, exacto, esa es la palabra, y muy aburrida. Sí. Entonces tú, justamente el hecho de que continuamente estemos viviendo frente a lo inusitado es lo que dispara nuestra creatividad, nuestra capacidad de innovación. De hecho, uno de los conceptos de inteligencia es la capacidad de responder creativamente ante lo inusitado de la vida. Entonces, la incertidumbre es un gran regalo, nos mantiene activos. Y sobre todo la intencionalidad para alcanzar el objetivo. Entonces, importante. Oye, y déjame entonces ahora preguntarte algo un poco más personal, porque yo comencé nombrando algunos
de los títulos que hay en tu currículum o en tu resumen, como se le quiera llamar, teólogo, maestro, topógrafo, músico, compositor, ¿en cuál de todos esos roles te sientes más creativo? En el de músico y en el de filosofía. ¿Ok? Porque en mis últimos 13 años, desde el 2007, me he dedicado más profundamente a la filosofía organizacional aplicada. Entonces, hice formaciones en Colombia, en la Universidad de los Andes. Allí me desarrollé como estratega en el liderazgo, ¿no? También en la Barrett Boller Center como consultor en herramientas para la transformación de las organizaciones. Además estudié temas de ontología, neurolingüística. Entonces poco a poco me fui orientando hacia el mundo de la filosofía organizacional aplicada. Y allí me siento muy creativo. ¿Por qué? Porque genero ideas que antes no existían en el ambiente, o ayudo, facilito la generación de esas ideas. A veces las llevo yo, pero a veces las ayudo a descubrir en el entorno. Y de repente la gente dice, wow, y todo eso lo generamos nosotros. Sí, ustedes, las ideas estaban en ellos, solo que todavía no habían tenido la posibilidad de subir al pensamiento estructurado, donde le ponen nombre y apellido a las ideas y el plan de acción para llevarlas a cabo. Entonces allí yo me siento muy, muy creativo, de verdad que sí, en el ámbito filosófico, en la aplicación y en la música. Pero las dos cosas se parecen, ¿oíste? Sí, porque es que, mira, me llama la atención que yo he leído biografías de científicos, de políticos, y me he dado cuenta, buscando en los rincones, a veces se menciona de ellos, por ejemplo, Churchill tocaba el piano, Albert Einstein tocaba el violín, Isaac Newton, Pitágoras, que también contribuyó tanto a la música, no solamente se desarrolló en la música, aplicó sus conocimientos a la matemática, incluso a la filosofía. Entonces parece que la música influye y desarrolla el cerebro quizás de otra manera. Sí, ¿Qué es lo que tiene especial de la música en el hombre que las dos cosas se relacionan tanto, la música y la inteligencia? Elías, yo creo que el arte en ¿Qué será? general, el arte en general y la música en particular, que aporta la capacidad de ver detalles donde otros no lo ven. Nosotros como músicos estamos formados a escuchar el silencio, por ejemplo. ¿Okay? Interesante. Y uno de los grandes elementos en la música no son los sonidos, sino el silencio. Es el silencio lo que nos permite distinguir los sonidos. Porque si no existiera el silencio, aunque sea en un microsegundo, entre uno y otro, no podríamos distinguir bien los sonidos. Eso sería un masaclote de ruido, ¿no? Claro. Pero en cambio, cuando nosotros como músicos nos dedicamos a escuchar el silencio, entonces es cuando podemos crear música. Entonces, ese nivel de detalles a los cuales nosotros llegamos, la diferenciación entre cómo suena y cómo se interpreta, que son dos cosas distintas, ¿no? Una negra y un conjunto de semicorcheas o fusas en ese mismo periodo de tiempo, pero no es lo mismo hacerlo en una orientación sinfónica a una ejecución jazzística. O sea, ese feeling, esa forma de sentir, de interpretar es distinta. Son detalles que vivimos como músicos que después llevamos también a la vida. Y es por eso que a veces por ejemplo, nos duelen tantas las cosas que pasan. Para otros puede ser algo muy sensible, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Pero ¿por qué vas a llorar por eso? ¿Por qué te va a doler eso? Y a nosotros nos pega tan profundo. Es porque nosotros somos capaces de sensorialmente de detectar niveles de detalles, de significados que hay en los hechos que otros no logran verlo. Los otros ven un hecho, sí, que te hicieron eso y ya. Yo no veo solo lo que me hicieron, yo veo lo que significa. Okay. Entonces, como músico voy a eso también.
de allí. Entonces, eso creo que es uno de los grandes aportes de la música, que te permite ver significados y no solamente ocurrencias o hechos. Bueno, sí, ¿cómo vamos a la conversación? Porque tú eres maestro de conversación. ¿Cómo vas evaluando esta conversación? ¿Vamos a algún lado? ¿O estamos perdidos? Bueno, estamos como Entonces, que... yo te he llevado así en la conversación. Exacto. Me ha llevado dando algunos saltos. Pisé, no pisé. Pero creo que está resultando bastante jazzística. Okay. Muy bien. Sí, sí. Improvisada dentro de un orden. Okay. Ok. Sí, improvisada dentro de un orden, porque aun cuando hemos dado unos brinquitos, tú sabes, propios del jazz, dale tú. Tú sabes que en el jazz estamos tocando y sí. ¿qué hacemos? Y enseguida arranca el otro y hace su solo. Y con una... Ahora. Sí, diferente, por ejemplo, en la música sinfónica, que tú sabes, se extiende el director, claro, y raja y todo, y hay 80 músicos interactuando allí alineados. Bueno, aquí tenemos una mixtura de estas cosas. Buenísimo. Oye, es que a mí me gusta hablar, me encanta hablar contigo por eso, porque yo puedo ir y cambiar de tema contigo y tú vas y tienes siempre un conocimiento muy amplio de las cosas y vamos analizando diferentes temas. Hablando de la creatividad, también me llama la atención que, por ejemplo, en la Biblia, que siempre leemos rápido, que dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y entonces Dios hizo la luz. Eso se dice muy rápido. Claro, hay mucha gente que especula del gap, de cuántos años fueron entre el desorden y la luz y la creación. Ok, pero dejémosle eso a los teólogos quizás por otro día. Pero yo lo que noto ahí es que hasta Dios estuvo en medio de un caos antes de empezar a crear. Y yo no quiero justificar a aquellos que tienen su cuarto desordenado o su estudio hecho un desastre y que están creando en el momento. Eso es otro tema, pero sí hay algo de caos siempre en la parte creativa. O sea, a veces uno espera, por ejemplo, escribir una canción y que ya toda la canción te venga estructurada, verso, coro, o la composición ya te venga con la forma hecha, pero no, a veces no es así. A veces empieza por pedacitos y hasta puede empezar la sección final primero y a lo último es que se define la introducción. Entonces, no siempre las cosas llegan de la manera que terminan. ¿Qué ves tú? ¿Tú crees que del caos se genera la creatividad? Porque a veces también necesitamos sentir un caos para poder crear. O sea, si no sentimos la ausencia o el vacío de algo, entonces tampoco vamos a sentir la necesidad de buscar algo más. Y como tú decías, la incertidumbre tiene que estar allí, porque la incertidumbre es lo que te dice, oye, ¿cómo sería si yo empiezo a desarrollar esto? O cómo sería si de repente esta idea comienza a crearse. Esas son las que yo veo que relacionan el caos con la creatividad. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero quiero poner a un costado dos elementos, ¿no? El tema teológico de lo que tú planteas de Génesis, capítulo, sí, vamos a dejarlo de un lado porque eso sería otra Oye, cosa, ¿no? Temazo. Sí. De paso, muy interesante, porque si vamos a hablar del tema de que si estaba la tierra desordenada y vacía, no es compatible con la naturaleza de Dios, pero bueno, vamos a ver otra cosa, ¿no? Claro. Lo otro es que cómo definimos caos, ¿no? Pero voy a dejar eso también de un lado y solamente voy a decir que podría yo decir que había un caos desde mi perspectiva bastante corta y circunstancial, por decirlo así, digamos relativa o relativista. Pero no podría yo decir que visto desde la totalidad existiera un caos, porque a lo mejor desde la totalidad existe otra visual
Y entonces, lo que yo estoy viendo en mi momento, aquí, en mi parcialidad, yo digo, wow, esto es un caos, esto es un lío, esto es un problema, esto es insuperable. Pero si tú te pones desde afuera y tú dices, no, es que eso es necesario, no es un caos, es parte del proceso. Cuando yo estaba haciendo composiciones, por ejemplo, sinfónicas, como dices tú, yo escribí en algunos momentos algunas cosas, pero si tú ves la totalidad ahora de las piezas sinfónicas, algunas cosas que escribí, que tú escuchas ahora al principio, fueron las últimas que escribí. Exacto. Por ejemplo, ¿sí? Ajá. Yo recuerdo que la sinfonía era de 3 movimientos, ¿ok? Y José Luis Colmenares, a quien tú conoces, Tiburón, que Sí, él, saludo a él José me Luis. ayudó mucho con el tema de la orquestación. Y me dice, Wershing, yo siento que la sinfonía va muy bien, pero le hace falta un movimiento que la cierre, un movimiento que sea, que le dé balance. Y yo le dije, te lo tengo. Y salí corriendo a la casa y compuse el cuarto movimiento de la sinfonía, que se titula Celebración. Pero ese cuarto movimiento lo compuse yo durante la Semana Santa del año 2016. En una semana compuse todo el movimiento, que lo puedes escuchar en YouTube. Eso no estaba pensado, eso surgió un viernes en la noche, revisando, y él me sugiere, Werfing, creo que podrías balancear mejor. Yo le digo, te lo tengo. Y me senté el lunes, y el otro viernes ya yo le estaba diciendo a él, el cuarto movimiento está listo, te lo envío. Entonces muchas veces surgen cosas, te desafían a cosas nuevas. Y ese desafío es bueno, ¿sabes? Porque si a mí no me dicen, Werfing, te hace falta balancear la sinfonía, no nace el cuarto movimiento. No paso una Semana Santa divirtiéndome, creando cosas, escuchando caballos, escuchando el llano, la brisa, recordando los tiempos en que yo cabalgaba en el Guárico. Y todo el cuarto movimiento está referido a, incluso lo puedes escuchar con los cornos, el canto de Simón Díaz que dice Sabana, Sabana. Bueno, eso está allí. Entonces Okay. es todo una memoria, ¿no? Entonces lo incierto puede disparar la creatividad y la potencia de manera gigantesca, porque te desafía, y a veces te desafía a recorrer territorios que tú no sabías que tenías el poder para hacerlo. Entonces eso es maravilloso. Y lo bonito de la creatividad es que se desarrolla en diferentes escenarios, en cada persona se desarrolla de una manera distinta. Y de paso que yo personalmente creo que todos somos creativos. O sea, no importa si tocas un instrumento o no, no importa si estás envuelto en algo de música o de arte o no, o nunca lo has practicado, aún así, todos somos creativos de alguna manera. Es decir, un médico que hace una operación que nunca se ha hecho antes, está produciendo belleza en ese momento en su campo. Porque la belleza es el resultado del ejercicio de la inteligencia, más la habilidad, más el propósito. Entonces, muchas veces no sabemos qué tan creativos podemos ser hasta que llegan quizás esos momentos de presión. Muchas veces tenemos que estar bajo presión para hacer algo que nunca habíamos hecho. El Exacto, ese tipo de casos del que yo hablo. Entonces, pero también hay momentos donde surge la necesidad de crear porque siento que hay alguna idea que quiere salir. Y como decía Picasso decía que, bueno, si la musa existe, que me consiga trabajando. Imagínate, si Picasso lo dijo, quiere decir que muchas veces el trabajo forzado o el trabajo disciplinado o el trabajo solamente porque algo me apasiona y me gusta sin esperar que ni que sea comercial, sin esperar que le guste a la gente, que me guste a mí solamente, eso simplemente ya es un ejercicio creativo. Entonces yo creo, por eso te preguntaba al principio, ¿en cuál de todos esos roles que tú has ejercido en tu vida te sientes más creativo? Porque claro, siempre hay algo que nos apasiona más. Los que somos músicos, por supuesto, hemos sentido que siempre la música se lleva gran parte de nuestra pasión, sobre todo porque cuesta tanto hacer algo bien en la música.
Y la gente muchas veces ve solamente el resultado público, pero no ve el ejercicio privado que tenemos que pasar los músicos para poder lograr algo decente, o por lo menos algo que a nosotros nos haga sentir valió la pena. Pero lo bonito de la creatividad, yo creo, es que a veces florece en el momento menos esperado. ¿Qué, ¿Qué es lo que a ti más te ha apasionado en la vida como persona, en todos esos roles que tú has hecho, en todos esos campos donde tú has hecho trabajo? Relacionarme con la gente. Creo que eso es lo que más me ha encantado. He estado en el mundo de la ingeniería civil, de la ingeniería industrial, en el mundo educativo, tú lo conoces, en el mundo musical, en el mundo corporativo. Y yo creo que en todos esos ámbitos, lo que más me ha encantado siempre es relacionarme con la gente. Yo recuerdo que estábamos nosotros haciendo trabajo de topografía en el Parque Nacional Guatopo, montaña. Y mediodía tomamos la hora de receso para comer, etcétera. Mira, la gente a veces comía en 15 minutos, 20 minutos comíamos. Y después nos íbamos todos debajo de una mata de mango o de una mata allí y me decían, bueno, Montiel, ¿cuál es el disco de hoy? Y en plena selva yo me disparaba mi conferencia. Ahí estuve yo con mis primeras audiencias, ¿no? Ahí en la selva. Y compartíamos muchas cosas, ¿no? Y creo que eso es lo que más me ha apasionado en medio de todo. Sí he hecho muchas cosas, como tú dices, pero es lo que más me ha apasionado. Por ejemplo, quería decirte con respecto al tema de la creatividad y de lo que apasiona a la gente, ¿no? Tú sabes que fui topógrafo durante 15 años. Ahora, yo fui un topógrafo decente, ordenado, conocía la mecánica del trabajo y conocía también la mecánica de los cálculos, pero yo no era un topógrafo creativo. Yo era bueno porque me conocía, digamos, la mecánica del asunto. Pero tú conoces a José Montiel, mi hermano. Ese sí creaba belleza con la topografía, porque él hacía cosas con su conocimiento, sus cálculos. Él podía ver los números en el aire. Él sabía cómo iba a funcionar un triángulo, cómo replantear un círculo donde nadie lo veía y él lo tenía allí con su equipo. Él hizo cosas que rompió los paradigmas de la forma de trabajar la topografía en líneas eléctricas de alta tensión. Él lo hizo de manera diferente, la gente no lo creía, venía la gente de inspección y decía, eso no se puede hacer así, eso está malo. Bueno, háganlo ustedes. Cuando lo hacían, todo estaba perfecto. Y era el tipo de persona, él y su cuadrilla, de que a las 11 de la mañana, cuando estaba comenzando para nosotros el día laboral, él ya se estaba bañando en un río, porque era muy rápido. Y la rapidez de él, ¿dónde estaba? En su creatividad, en su forma disruptiva de hacer un trabajo muy técnico. Así que él podríamos decir que él no estaba dentro del mundo del arte, pero hacía arte dentro de su trabajo técnico. Entonces, como dices tú, sí, todos podemos ser creativos, todos tenemos nuestra creatividad allí. Y creo que hay algo importante, Elías, que es que el momento creativo se presenta en nosotros. Mira, tú eres músico también. Antes de tú escribir la composición, ya la composición te habita. Antes de que el poeta escriba su poema, ya el poeta está en él. Entonces, primero se produce ese gran momento creativo, 2, 3 de la mañana, que de repente uno se levanta con el montón de notas. ¿Y para dónde vas tú, Werthin? Voy a escribir. Y entonces estás tu madrugada escribiendo. Pero es porque en ese momento donde tu ser está en serenidad, se dispara todo el momento creativo. Entonces, durante el día también se puede hacer, siempre y cuando tú estés en serenidad, en quietud. Mientras tu ser esté en quietud, la creatividad tiene gran potencial de emerger en cualquier momento del día. Dicen que los músicos somos medio locos, y mientras tú estabas hablando, yo estaba recordando algo que dijo Pat Metheny, gran guitarrista de jazz, en una entrevista, y le preguntaban que ¿dónde estaba su secreto de la improvisación? Entonces, él dice en la entrevista que es que él tiene a un fan dentro de él, y que si no existiera ese fan dentro de él, él no pudiese tocar, porque él toca una nota y ese fan dentro de él le va diciendo, ok, la nota que viene es esta. Y entonces él le va haciendo caso a esa voz interna que le dice ese fan, ah, ok, y ahora, no, y ahora la que viene es esta.
Entonces, eso, eso me conecta con lo que tú dices, que ya te habita lo que tú vas a tocar. Y yo también a mis alumnos siempre les digo que no podemos tocar nada que no hayamos escuchado antes, conscientemente o inconscientemente. Es decir, si a mí me preguntaran en este momento, tócate algo según el sistema de la música china, no podría porque ni siquiera he escuchado la música china, no sé cuáles son las escalas, sus sistemas rítmicos armónicos. Entonces, por más que adivine, no la voy a pegar. Pero si tú me das tiempo, yo voy, investigo, escucho, analizo, estudio y después entonces, ok, te muestro algo según mi criterio musical. Pero primero, eso está en nosotros para que pueda salir. Entonces, muchas veces nos llenamos de sonidos cuando crecemos, nos llenamos de esa música que escucharon nuestros padres, que escuchamos en la calle, que escuchamos en casa de nuestros amigos, y se queda ahí y nosotros ni la recordamos, pero llega un momento en que todo eso empieza a salir. Y entonces de ahí es que agarramos ese material, pero al final se convierte en algo propio. Entonces, me encanta eso que estás diciendo porque eso no solamente le puede pasar a un músico, eso le puede pasar a alguien, por ejemplo, Eliana, cuando conversaba con ella, contaba de que ella desde pequeña se veía doctora. O sea, no es que quería ser, es que ya ella decía que era. O sea, que la carrera de medicina, como tú, la habitó. Y ahí se quedó. Y ahora ella es médico y incluso trabajó con pacientes del COVID. Imagínate la experiencia que ha tenido en la vida, histórica. Entonces, pues ahí está la creatividad, llevándose a uno, habitándolo a uno para que en algún momento eso se cumpla en algo donde, como tú decías, lo que más te gusta es ayudar a la gente. Y eso es maravilloso, porque yo creo que ahí es donde está el propósito de todo. Y te quiero preguntar algo que ya nos proyecta un poquito más hacia el futuro. Supongamos que te dan una proyección de vida de 100 años más. Y en esos 100 años te dicen, toma esos 100 años para que tú dediques el tiempo a aquello que te apasiona. Vamos a hacer ese ejercicio ahora. ¿Qué harías en ese tiempo? Wow, qué oportunidad. Yo creo que me dedicaría a compartir con más gente, pero no solo a compartir de lo que yo tengo, sino a compartir de lo que ellos tienen, a aprender de la gente. ¿Okay? Como tú dices, yo acabo de decir algo muy interesante, que es que nosotros no podemos tocar algo que no hayamos escuchado, de alguna manera, consciente o inconscientemente. Pues mira, desde la perspectiva de la ontología, todo lo que existe en nuestro ser existe en el lenguaje. Es decir, si tu lenguaje es reducido, tu mundo es reducido, pero si tu lenguaje es más amplio o es especializado, pues tu mundo será más amplio o especializado. En la música pasa lo mismo. Si yo puede ser que tú me digas, mira, hazme algo, como tú decías, algo oriental, chino, yo tendría que salir a estudiar un poquito, porque más allá del conocimiento básico de la pentatónica, tú sabes, habría que estudiar más. Y si tú me dices, tócate algo de música hindú, bueno, ahora sí que hay que estudiar, ¿no? Pero una vez que tú lo estudias, adquieres el lenguaje musical, lo haces tuyo y entonces ya tienes otro mundo, ¿sabes? Entonces, si me dieran ese tiempo, yo creo que me dedicaría a escuchar mucho a la gente primero, para aprender un nuevo lenguaje, para ver su cosmovisión, para ir, yo viajo mucho con la gente, ¿sabes? Cuando la gente me cuenta sus historias, sus perspectivas, yo viajo con ellos. Viajo a su pasado, de dónde vienen, comprendo cuáles han sido sus procesos y para llegar hasta aquí y comienzo a ver hacia dónde también. Eso es lo primero que haría. Lo segundo, me dedicaría también, y esto dentro del mismo tema de la comunicación, el lenguaje, las conversaciones, me dedicaría a mi vida musical. Y retomaría mi batuta. Por cierto,
Siempre recuerdo. Yo sé lo que vas a decir, no sé dónde está, Wersi. Yo sé, yo te boté una batuta. No, me la rompiste. Te la partí. Qué pena. Siempre me acuerdo de eso. La batuta rota. La batuta rota, ¿no? Y cuando te dije, mira, Lía, por esa batuta vale 80 bolívares, y tú te dejaste caer por la pared lentamente hasta llegar al suelo. Esa imagen no, de verdad que me dolió. Yo no sé por qué me dolió. Tú sabes que últimamente he estado tomando cursos en línea de dirección orquestal. Me gusta, no sé cuándo podría cumplir ese sueño, pero me encantaría tener esa experiencia. Y yo no sé si nació de ese remordimiento o de ese momento, quizás, no sé, bueno. Ahora no sé si darte las gracias por perdonarme. Yo me compré el año pasado una batuta, la tengo aquí sobre el piano. ¿Sí? Y sí, porque yo sí tengo la esperanza de no dentro de 100 años, sino de dentro de este año o el otro. Realmente este año me ha detenido mucho el tema del COVID, pero nosotros teníamos ya, incluso estábamos organizando una orquesta sinfónica binacional aquí en Dominicana, y yo era parte de ese equipo, ¿no? Entonces estamos en eso. Pero sí, me dedicaría a conversar con la gente para aprender de ellos, y eso me permitiría a mí también, al aprender, compartir de mí mismo, y también me dedicaría al tema musical de una manera más profusa, más quieta. Creo que esas son las dos cosas que haría, ¿no? Dentro de compartir con la gente, pues claro, está el tema de compartir mi experiencia con el Señor Jesús, de mi forma de relacionarme con ellos, con Dios, pero además hay un conjunto de temas muy grandes que podemos compartir. Qué bien, Wersi. Wersi, a todas estas, ¿cómo vamos? ¿Cómo calificas esta conversación? ¿Vamos pues bien? Me gusta porque es muy fluida. Hemos ido tocando temas, no ha sido lineal, no ha sido almidonada, tú sabes, acartonada, no, para nada. Sino que ha sido más bien algo muy fluido, y que sí creo que hemos podido también dejar algo de valor para quien nos vaya a escuchar. Bueno, esperamos que sí. Oye, y quisiera seguir siendo parte de esos talleres que estás dando acerca de tener buenas conversaciones, porque yo creo que es súper necesario, no solo tanto a nivel profesional como tú lo haces, sino en cualquier área de la vida. Es bueno, per se, en general, tener buenas conversaciones. Yo creo que eso es lo que nos nutre como seres humanos. Así es, sí. Y es clave para la vida, poder conversar de manera eficiente. Sí. No siempre vas a obtener el resultado que tú quieres, pero vas a obtener el resultado que se requiere. ¿Sabes? Es diferente. No siempre obtengo lo que yo quiero, pero finalmente puedo construir algo entre 2, 3 o 4, ¿no? No siempre se valida mi opinión, sino que terminamos validando la de todos. Y entonces se construye el bien común, diferente al bien de mi propio interés. Oye, buenísimo eso, porque es verdad, a veces la creatividad es así. Por ejemplo, cuando uno está componiendo, uno escucha la canción de una manera, pero al final termina sonando a veces de otra manera. Y no es que lo diferente sea mejor o peor, es que simplemente al principio uno escucha solamente una parte, pero luego el total es una cosa mucho más grande y diferente también. Pero eso es lo que me encanta hablar de la creatividad, que no tiene una fórmula. No tiene una fórmula. Elías, yo creo que ir a los procesos creativos y una conversación es un proceso creativo, porque lo estamos conversando, estamos creando nuevas realidades. Entonces es un proceso creativo. Y yo creo que la clave es ir a ese proceso intencionalmente humildes, sabiendo que lo que tú vas a aportar es una parte del proceso. No es la verdad absoluta del proceso, sino es una parte. Tú vas a contribuir. A veces, mira, yo voy a una conversación y me doy cuenta al final que yo lo que hice fue estimular las grandes ideas de los demás. Estaban conmigo allí. Pero mi idea inicial no pasó. Ahí quedó en el principio, no pasó. Pero fue la que estimuló el pensamiento creativo de los demás, y entonces allí sí se generó una idea grandiosa para el equipo de trabajo, y que finalmente es la que todos validamos. Pero la mía quedó a un lado, pero ya va, fue la que estimuló el proceso. Entonces yo creo que si nos convertimos en estimuladores del proceso creativo,
seremos de gran valor a la humanidad. No siempre lo que yo digo finalmente es lo que se va a hacer, pero estimulo el proceso creativo de todos. Qué bien, qué bien. Oye, Wersin, qué buena conversación. Vamos a tener que cortar porque yo sé que me dijiste que te avisara porque tus vecinos van a empezar una fiesta. Entonces ya nos vamos a tener que ir porque si no empieza la guerra de minitecas. Cuando comience con el karaoke, hermano, Ya eliminado. se acaba todo esto. Por más tecnología que tengamos, olvídate. Sí, Wersin, un gran placer hablar contigo, ¿viste? Nada, Lía, muchas gracias Sí. por la invitación y espero que todo esto que hemos conversado edifique a tu audiencia. Esperemos que sí. Sí. Un abrazo, Wersin. Bueno, Dios Cuídate. bendiga a todos, pues. Chao. Amén.